A veces, cuando nuestros familiares mueren, nosotros quedamos con el deseo de volver a verlos, ya sea en sueños o ya sea en visiones, por la falta que nos hacen. Y hasta cierto punto es entendible porque los seres humanos, una vez quedamos con ese sentimiento de desolación, quisiéramos entonces mirar nuestro ser querido por última vez, sea familiar, sea amigo. Bueno, a veces lo que nos visitan en sueños no son específicamente nuestros seres difuntos, sino pueden ser espíritus usurpadores, es decir, espíritus inmundos. Y estuve investigando este tema porque muchos de ustedes me han contado acerca de sus sueños. Una persona me escribe y me dice que su abuelo había muerto recientemente y se le aparece en sueños con un cofre lleno de dinero. Él se lo encuentra extraño porque su abuelo era un hombre muy humilde en vida y siempre decía que tuvieran cuidado con el dinero mal habido, es decir, con el dinero robado o conseguido de una forma ilegal. Entonces, él le pregunta que de dónde es el dinero. Y el abuelo le dice que por qué pregunta si cualquiera que le estén ofreciendo dinero lo va a tomar. Resulta que el joven le dice, si yo tomo ese dinero, ¿qué me va a pasar? Y ahí el abuelo se convierte en un monstruo, es decir, se convierte como en un ser desagradable, en una cosa como horripilante, y él se asusta y le dice, te reprendo en el nombre de Jesús. Él me dice que él sabía dentro de sí que lo había cuestionado porque él tenía necesidad de dinero en ese momento. Y el diablo utiliza la imagen del abuelo para ir a ofrecerle algo en sueño, y si hubiese tomado ese dinero en sueño es como hacer un pacto con el maligno, y posteriormente las consecuencias de obtener ese dinero, como si fuera un pacto normal con el diablo, serán destrucción de su familia, enfermedad y al final la ruina, porque todo el que hace esos pactos, así es que termina. Ese es un sueño que me contó una persona. Ahí nos damos cuenta que a lo mejor el diablo aprovecha o que la persona tenga problemas de avaricia o que se encuentre en una situación económica difícil y envía demonios que se hagan pasar por tus seres queridos para ofrecerte cosas. Y muchos toman estas cosas y no saben que se están comprometiendo, porque nada en esta vida es gratis, nada. Todo tiene un porqué. Entonces, si el abuelo se aparece y le dice que está triste, puede ser que esté diciendo que necesite oraciones para subir al cielo. Y eso es un alma del purgatorio. O si el abuelo se aparece y dice que tiene hambre, es porque a lo mejor cuando él murió, donde él está purgando sus pecados, es porque le negó la comida a alguien o tenía problemas de gula. Así mismo cuando parecen que dicen que tienen sed o que están en un lugar frío, es porque así mismo no tuvieron caridad con las personas. O sea, cualquier alma que se le aparezca un sueño y le diga que está mal o le diga que está sufriendo de algo, esto representa que es un alma del purgatorio porque te está pidiendo ayuda aún directamente. De eso que estamos hablando, del discernimiento de los espíritus. Pero cuando te están ofreciendo algo, sin más nada que yo lo voy a tomar porque yo creo que me lo merezco, sin saber las consecuencias, señores, siempre hay que preguntar. Hasta en el sueño usted tiene que estar pendiente de lo que le están ofreciendo. El otro caso es de un hombre que estaba enamorado de una joven que ella se enfermó de cáncer. Ella muere y él se quedó con el deseo como de hablar con ella, como que no tuvo la oportunidad de establecer una relación con ella. Y ella se le aparece en el sueño
y le está ofreciendo un anillo. En el instante en que él va a tomar el anillo, de repente él dice, oye, pero tú estás muerta. No, yo no voy a tomar anillo de muerto porque eso es un compromiso y yo no voy a tener compromiso con muerto. Y ese ser se convirtió en una serpiente. La imagen que tomó la mujer era una serpiente, que es un demonio que le dicen en República Dominicana metresa, que es un demonio de lujuria, que si se hubiese puesto ese anillo, así mismo queda contaminado para promiscuirse y buscar muchas mujeres y para atraer destrucción a su familia. Así como yo les hice un video de que no debe ir donde los muertos los lleven, tampoco usted debe tomar de las manos de los muertos lo que le den, porque la mayoría de las veces no son difuntos. El difunto por lo general o viene a decirte en sueño yo estoy bien o viene a decirte en sueño yo estoy mal. Por lo general te habla de la situación en la que te encuentras. Ese es un difunto. Pero cuando viene a ofrecerte cosas, ten mucho cuidado porque puede ser que eso que te esté ofreciendo no sea un difunto, sino un espíritu engañador que lo que te está buscando hacer un pacto contigo. Porque esto pasa frecuentemente y la gente no lo sabe. Los mismos demonios íncubos y súcubos que tienen relaciones sexuales con las personas también pueden tomar el rostro de un difunto que a usted le gustaba para usar tu cuerpo. Y una vez que ese demonio te toca el cuerpo, en tu vida también entra una contaminación espiritual que tú te vas volviendo más frío espiritualmente, porque eso es lo que hacen esos demonios cuando vienen a visitar a las personas, pero también denota que tú tienes una brecha abierta al enemigo. O sea, alguna puerta tú le abriste al diablo para que tengan derecho de tocarte, porque la persona que vive en pureza, la persona que está haciendo sacrificio, ayuno y oración para que el diablo no tenga en su cuerpo, no tenga derecho, no lo van a tocar. Pero sí hay demonios que se van a presentar con personas que ya fallecieron y tú piensas que tú estás tocando esa persona que te hace falta. Óyeme, eso le ha pasado hasta personas viudas. Yo supe un caso de eso. La mujer que era viuda y el demonio venía en forma de su esposo a tocarla. Hasta que en una oración de liberación ella cayó. Entonces ella se dio cuenta que no era su esposo que le estaba tocando, sino que eso era un demonio de lujuria. Porque es que usted hasta en sus sueños, o sea, antes de dormir, léanse los salmos. Lean salmos, recen el rosario, haga la señal de la cruz. Busque de vez en cuando bendecir su habitación para que nadie entre con agua bendita, porque al fin y al cabo yo veo que la contaminación espiritual está a un nivel que la persona en este momento que no se está protegiendo fácilmente queda contaminada por el mismo ambiente, porque la cantidad de personas que practican brujería ha aumentado. La cantidad de personas que practican esoterismo ha aumentado y les pueden enviar muertos, almas errantes a los demás para que los molesten. Entonces, usted tiene que mantenerse en pureza y en oración. Pero bueno, muchas veces, por ejemplo, los protestantes que dicen que todos son demonios y no se ponen a investigar o por lo menos a tener un poco de sentido común que todo no es el diablo, deben darse cuenta que el Señor en su gran misericordia puede permitir que un difunto te vaya a visitar. Pero tú tienes que saber qué es lo que te dice y qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Pero si hasta los mismos demonios se aparecen en sueño, no necesariamente como seres queridos. A veces se aparecen en sueños
con otras personas que tú no conoces y te ofrecen cosas y tú las tomas. El demonio que le dicen el varón del cementerio en República Dominicana, que el Señor lo reprenda, que han usurpado el nombre de San Elías para tomarlo en la santería y hacer daño, se presenta muchas veces en sueño como una persona mayor, como un viejito, con un sombrero, con un cigarro, ofreciéndote algo. Y si tú lo tomas, también tú vas a cargar con espíritus de muerte en tu vida, que puede que empieces tú a pasar accidentes y enfermedades y no sabes que en tus sueños tú aceptaste algo que tú no debiste. Entonces, hasta en nuestros sueños tenemos que vigilar que lo que a mí me vayan a entregar venga de parte de Dios, porque Dios también puede dar dones en sueños. El Señor en su gran misericordia también puede hacer que tú recibas dones o simple y llanamente que tengas profecías en los sueños que sean para la gloria de Dios. Pero como los demonios son tan astutos, entonces vienen a tu vida y tú sin cuestionar tus sueños le dices, ven, dámelo, ven, yo lo acepto, y tú no sabes lo que estás aceptando. Hasta en los sueños hay que tener alerta porque nosotros lamentablemente estamos cubiertos de tinieblas, pero la luz de Jesucristo es mucho más grande. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.